Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un tercer episodio del podcast Disidentes, Constructores de la Derecha. Me encuentro con mi anfitrión Carlos Ramírez y a lo largo de este capítulo trataremos de abordar una serie de preguntas para darle respuesta sobre un tema en particular que nos aboca a todos, la libertad religiosa. ¿Cuál es su estatus? ¿Qué presidente ha sido el que más ha abonado a la libertad religiosa en nuestro país? Entre otras cuestiones. Dime, Carlos, ¿qué piensas sobre esta temática y cómo te gustaría empezar a abordar pues toda esta línea discursiva? Y le sumaría una pregunta más, mi estimado Leo. ¿Qué presidente es el que ha hecho menos por la libertad religiosa? Pues un gusto saludarlos, queridos podcaster. Hoy estamos en un programa más de disidentes y bueno, el tema de la libertad religiosa es un tema complicado, polémico. Nuestra Iglesia Católica, que es a la que pertenecemos, ha estado sufriendo una serie de ataques que no han tenido respuesta en el país, no han tenido acciones vinculantes, no han sido perseguidas por la autoridad y al día de hoy podemos decir que son acciones impunes, no nada más en perjuicio de la Iglesia como tal, sino también del más del 77% de los mexicanos que de acuerdo al INEGI representan a la población católica en nuestro país. Así es, Carlos, y este número estadístico nos da a entender que la libertad religiosa se refiere a toda libertad de conciencia y de adoptar una forma de vivir con base a unas creencias, es decir, dogmas. No necesariamente nos estamos refiriendo al catolicismo. En la libertad religiosa, pues hablamos de todas las religiones, pero también esa libertad de conciencia que existe de manera universal. Pero al hablar de este tema nos podemos encontrar con muchísimas dificultades y precisamente es que en México la libertad religiosa tiene poco tiempo de estar presente en la propia Constitución y en la vida pública. Y precisamente lo que abordas del tema de la actualidad es una injusticia total la que se vive para ejercer la libertad religiosa, pues hay varios crímenes que han atentado contra la vida de sacerdotes o de líderes religiosos en México. ¿Quisieras abordar este punto, Carlos? Sí, claro, fíjate, el tema de, como bien comentas, de la libertad religiosa es algo nuevo. Es algo que incluso hasta hace poco no se consideraba en la propia Constitución. Hubo una gran reforma en 1992 donde se amplía la libertad religiosa y se consideran ciertos elementos para poderla respetar. Incluso se crea una ley que en un momento más vamos a hablar sobre ella, que esta es la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Pero antes de ello quiero poner algunos datos sobre la mesa que son escalofriantes, preocupantes y sumamente alarmantes, ¿no? México, en México cada semana son atacadas 26 iglesias en nuestro país. Y estos son los datos del Catholic Multimedia Center de Estados Unidos, que emite un estudio prácticamente cada año donde da a conocer las violaciones a la libertad religiosa que en América Latina se dan. Ahora, hay otro punto muy importante. México, de acuerdo a los datos también de Catholic Multimedia Center, es el país más peligroso en América Latina para ejercer el ministerio del sacerdocio. Y aquí vamos a tocar otra vez el tema de los sacerdotes que han sido asesinados y que no hay una condena, no hay una investigación, no hay una captura de los responsables y por tanto no hay una condena. Entonces, el tema de la situación de la peligrosidad para ejercer el ministerio del sacerdocio en nuestro país es complejísimo. Y les voy a dar otro dato importante. En una parte del país nos contactaron para poder llevar la defensa jurídica de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque resulta que queman una iglesia e indagando e investigando del por qué quemaron esa iglesia, resulta que el crimen organizado pide piso al sacerdote encargado de la parroquia y el sacerdote al no aceptar entregar ese piso, ese pago,
los criminales deciden quemar la iglesia y la autoridad no ha hecho absolutamente nada. Este acto ha quedado en impunidad y sobre todo no ha sido difundido por los medios de comunicación, por lo que la ciudadanía no se ha enterado. Por eso es importante que hoy estemos hablando de este tema, Leo. Y es muy preocupante, Carlos, que la, la libertad religiosa se vea limitada de esta manera a través de medios coercitivos, como es la violencia, como es el crimen organizado, porque esto, a pesar de que no es promovido por una instancia gubernamental, es decir, el Estado, como a diferencia de China, donde la prohibición sobre la libertad religiosa es extremadamente dañina y limita total libertad hacia los católicos, hacia cualquier otra religión, es preocupante que en México no tenemos ese mismo panorama como en China, pero tenemos otro panorama totalmente distinto que ya has explicado y del cual pues poca gente habla, ¿no? Y al mismo tiempo no se le está dando la importancia porque el Estado es cómplice de estos actos. No digo que ellos sean los que estén promoviendo eso, pero ellos, el propio gobierno, al no garantizar un Estado de Derecho, deja en completa vulnerabilidad a los grupos religiosos y, y la libertad religiosa no se puede ejercer con plena autonomía, con pleno goce. Y esto lleva también a otros temas, pues quizás ya ni siquiera podríamos expresar lo que pensamos con la libertad que quizás pensemos que tenemos, ¿no? Claro, y a ver, fíjense, el tema de la libertad religiosa es, a mi criterio, una simulación. Simulación porque para el ejercicio de esta libertad prácticamente tienes que consultar al Estado y el Estado te tiene que otorgar esa autorización para ejercerla. Y bueno, me vas a refutar o me van a refutar y me van a decir, oye, es que en el ejercicio de todas las libertades siempre tiene que haber un límite. Totalmente de acuerdo, pero ese límite, a mi criterio, es excesivo en el marco regulatorio que hoy se contempla en las leyes de la materia, en perjuicio principalmente de los que queremos ejercer la fe y el culto público. Pero, a ver, comentaste un tema bien interesante, Leo, que es la cuestión de que el Estado es cómplice de los ataques en perjuicio a la libertad religiosa y de que el Estado es cómplice de que no haya un pleno goce de esta libertad. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa en el 8M? El 8M en los últimos años se ha destacado por que en un marco de violencia, impunidad y ejercicio de actos vandálicos se agredan a católicos, se vandalicen monumentos, se vandalicen templos y se quemen incluso oficinas e instalaciones. ¿Y dónde está la autoridad? No hay una sola persona detenida por estos actos. ¿Y en perjuicio de quién es? Bueno, en principio de la ciudadanía en general, porque como ya lo hemos comentado, vandalizan no nada más comercios, sino también iglesias y agreden a ciudadanos. ¿Y en beneficio de quién es? De estos grupos y colectivos que están agarrando una fuerza poderosa y que parece que están por encima de la ley. Ahora, ¿a dónde dirigen normalmente los ataques estos grupos, el 8M? A las catedrales. Y esto lo sabe la autoridad, porque no es una coincidencia que cada marcha que planean y programan su ruta de transitar, culminen donde esté una catedral. Y la autoridad, en lugar de recomendar que terminen en otro lugar o en lugar de salvaguardar la de ese lugar, permite que hagan todos sus desmanes sin tener una consecuencia alguna. Y ahí me van a decir, oye, es que edificios están haciendo iconoclasia, están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, de opinión y de manifestación. Perdón, igual que la libertad religiosa, sus derechos a expresarse, manifestarse tienen límites. Y esos límites no se pueden ejercer cuando afectan y agreden a terceros. Entonces, este hecho también es muy particular
que cada día, cada año, se va ejecutando con mayor dolo y violencia en contra de la Iglesia Católica y no hay una acción de la autoridad porque al parecer es cómplice de esto que está sucediendo. ¿Qué opinas, Leo? La verdad es que esto también abona, este tipo de actos del feminismo radical, abona en primera instancia a una división y también puede ser utilizado como un medio coercitivo hacia los fieles o los creyentes que en su legítimo derecho se plantan para ser un obstáculo entre esa forma de violencia que se justifica bajo una bandera que tiene legitimidad, que es la violencia hacia las mujeres, porque este es un hecho innegable y pues nosotros no estamos en contra de eso, porque anteriormente pues ya hemos tocado el tema y ambos estamos totalmente de acuerdo en que hay algo legítimo, sí, la violencia contra las mujeres, las muertes, los asesinatos, todo esto, pero esto no legitima a que tú puedas ejercer tu libertad violentando a otros. Si bien los templos, muchas personas podrían decirnos, ¿no? Son del Estado, porque el Estado en su momento expropió los bienes de la iglesia y la mayoría de las iglesias católicas pues son del Estado. Entonces, ahí también existe un aspecto que nos da a entender que están coludidos porque, bueno, o sea, damos el permiso, ¿no? De que se pueda violentar este espacio, pero no pasa nada. Después pues, nadie va a ir, nadie va a tener una pena, ¿no? Y al mismo tiempo, pues nadie va a sufrir las consecuencias, a excepción de los católicos. Nosotros hemos estado ahí defendiendo los templos en nuestro legítimo derecho y Claro. vemos que esto también impacta en el ánimo de los fieles de no poder ejercer su libertad religiosa por ser tachados de fanáticos religiosos. Y Claro. esto puede llevar a la censura, Carlos, o a una autocensura sumamente personal de ver que el contexto social te, te come tanto que dices internamente, eh, puedo expresar mi fe de manera pública sin ser atacado, sin ser discriminado con discursos de odio, porque eso es un discurso de odio, decirnos fanáticos religiosos, y, y esto tiene consecuencias muy graves que no son vistas a plena luz del día ni con todo lo que podemos observar ahora mismo, pero lo veremos después. Claro, y es un discurso que propiamente ha permitido la autoridad, hablando en referencia al Estado, en relación al discurso de odio que hoy permea sobre la libertad religiosa y los que queremos ejercer el culto público, ¿no? Porque sí, como bien comentas, es común, y volvemos al tema de la marcha del 8M, que durante la marcha los que buscamos resguardar los templos nos tachen de fanáticos religiosos, de provocadores católicos, de extremistas, perdón, pero lo único que estamos haciendo es resguardar un lugar que para nosotros como católicos es sagrado. ¿Y por qué? Porque adentro, además de celebrar la Santa Misa, se resguarda el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y eso para nosotros como católicos es muy importante. Y por ende, en muchos lugares de la República Mexicana han acudido al llamado de la defensa de los templos. Y en ejercicio precisamente del uso legítimo de la fuerza y en uso legítimo de la libertad a la religión, pues estamos haciendo este tipo de actos. Pero ¿qué pasa con los de enfrente? Pues te tachan, te limitan. Y fíjate, esto que comentas es bien interesante, Leo, porque en el ejercicio de la libertad al culto o la libertad religiosa, encuentras estas limitantes también en el sentido de la presión social por parte de los colectivos, grupos, que de enfrente te tachan de una manera y que merman en el ánimo colectivo de la sociedad. Entonces, de manera directa, también están generando una afectación a la psique de las personas y al ánimo
de querer estar ejerciendo públicamente su culto, ¿no? Entonces es un tema en muchos sentidos que lo podemos analizar desde diferentes aristas. Y cerrando el tema del 8M, lo que comentabas, sí es legítima la manifestación que ejecutan las mujeres por un cese a la violencia. Lo que no es legítimo es la forma en la que lo están haciendo, porque recurren a la violencia, a la vandalización para hacer valer su postura y en estos casos que estamos hoy comentando en perjuicio de los que ejercemos una fe y un culto público. Así es, Carlos. Y otro ejemplo que me viene a la cabeza ahora mismo es lo que tú viviste hace pocos días en Campeche con este diputado, ¿no? De Morena, el diputado Héctor Malabé, que se hizo muy viral por atacar a católicos, pero también a hombres de fe, ¿no? Es decir, a unos monjes. Y el discurso que empleaba era que no se podían plantear, no se podían plantar monjes frente al Congreso para presentar una iniciativa, cuando la iniciativa la están presentando pues personas de la sociedad civil, ¿no? O sea, organizadas. Y me sorprende mucho el nivel de amenaza que tiene este hombre al pues, confrontar a los monjes, al querer correrlos, al decir que ellos ni siquiera podrían estar ahí. ¿Qué opinas tú sobre este hecho? Porque yo tengo mi opinión, ¿no? Pero quiero escuchar primero lo que tú piensas. Claro, pues mira, ya prácticamente estamos por cerrar esta primera parte del programa, pero los voy a dejar con esto que dijo el diputado y que es grave y que confirma el hecho de que los funcionarios públicos en complicidad con el Estado y la inoperancia del aparato ejecutor hacen en perjuicio de un sector de la población que en este caso somos los que profesamos una fe. El diputado, además de violentar, agredir, amenazar e impedir el libre tránsito, violentar los derechos políticos de los que estuvieron ahí presentes porque no los querían dejar presentar una iniciativa, lanzó un discurso señalando que los monjes, sacerdotes, líderes religiosos no son ciudadanos y que por ende no deberían de estar en las inmediaciones de un palacio legislativo única y exclusivamente a los ciudadanos. Y esa es una gran tontería. Pero ese tema, Leo, si quieres lo discutimos más a profundidad en el siguiente programa, porque creo que ya se nos está acabando el tiempo. Y entonces cerramos con la respuesta a la primera pregunta y mi opinión es, la libertad religiosa en México es real, es simulada y desde lo que yo veo y creo es una simulación que en parte tiene cierto grado de libertad, pero en parte no la podemos ejercer de manera plena. Claro que sí, Carlos. Mi opinión al respecto, para también ya cerrar este tema, es, y darle continuidad en el siguiente episodio, es que vivimos en una sociedad orwelliana, a la obra de George Orwell, donde la libertad tiene disfrazado una serie de limitaciones que nos impiden gozar de esa libertad. Sigan sintonizando este programa, daremos continuidad a las preguntas de este capítulo y trataremos de seguir respondiendo sus preguntas y al mismo tiempo las preguntas de este programa para ofrecer un mayor contexto, Carlos. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, ya saben cómo encontrarnos, a mí como Leonardo AZ01 en Twitter y a ti, Carlos, ¿cómo te pueden encontrar? Carl Ramírez A. Y no se les olvide responder la encuesta que adjuntamos al podcast y en la segunda parte de este programa resolveremos más dudas, en especial si los monjes, sacerdotes y líderes católicos son ciudadanos o no lo son. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias a ti, Carlos.